millonario descubre que su hijo no es autista, sino que solo necesita amor de una mendiga. En una ciudad donde los rascacielos tocaban el cielo y las sombras de la pobreza se alargaban en cada esquina, Nicolás, un empresario de éxito, se encontraba atrapado en el laberinto de su propia existencia. Era el rey de un castillo de cristal, rodeado de lujos, pero en su corazón había un vacío que no sabía cómo llenar. Su hijo, Lucas, había sido diagnosticado con autismo. Nicolás lo adoraba, pero había un abismo entre ellos. Su desespero lo consumía. Cada rayo de luz que antes iluminaba su vida se tornaba en nubes de incertidumbre y miedo. Un día, mientras paseaba por las calles con su hijo, el aire se llenó de murmullos y risas. Una figura se destacó entre la multitud. Una mujer de mirada profunda y desgastada, que parecía haber vivido 1000 vidas. Era Sara, la mendiga que todos ignoraban, pero que tenía algo especial. La idea de acercarse a ella le resultó ridícula, y sin embargo, la curiosidad lo obligó a detenerse. Apenas tuvo una breve conversación con ella, pero para su sorpresa, notó algo extraño. En un instante, Lucas sonrió. Nicolás contempló la escena atónito. La mujer que vivía en la calle, con su cabello enmarañado y ropas harapientas, había logrado conectar con su hijo de una manera que él jamás había podido. Era como si en el pecho. Con cada encuentro, el vínculo entre Sara y Lucas florecía. Ella hablaba con él de manera sencilla, sin juicios ni expectación. Lo aceptaba tal como era. Nicolás observaba, fascinado y al mismo tiempo aterrado. La alegría que Lucas mostraba era un destello de esperanza, pero también una llamarada de inseguridad. ¿Qué pasaría si esto que estaba ocurriendo se esfumaba? El temor de Nicolás se intensificó cuando sus amigos de la alta sociedad comenzaron a murmurar. A su alrededor, los susurros se llenaban de desaprobación y recelo. La idea de que su hijo jugara con una mendiga era considerada un escándalo en su mundo de privilegios. Sin embargo, había algo en la conexión entre Sara y Lucas que lo mantenía atado a ella. Una especie de magia que desafiaba sus propios prejuicios. Y entonces el pasado de Sara llegó como una sombra acechante. La confianza que habían construido, ese puente entre sus mundos disparatados, estaba a punto de quebrarse. Una noche, mientras caminaban, Lucas hizo una pregunta, directa y sincera. ¿Por qué estás en la calle, Sara? La mujer, con lágrimas brillando en sus ojos, no pudo responder. En su silencio, Nicolás vio la angustia y la lucha, pero también un signo de vulnerabilidad que lo interpelaba. La situación era un campo de minas, y él se encontraba en el centro. Tenía que decidir. ¿Defenderá su relación con Sara? Podría cambiarlo todo. Las risas de su hijo resonaban como ecos en su mente, pero el peso del temor lo mantenía reacio. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble
que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Nicolás estaba paralizado. Lucas seguía esperando una respuesta. De Sara, la mendiga que había iluminado su vida en días oscuros. El silencio se hizo denso, como una niebla en la mañana, y la presión en el pecho de Nicolás crecía. La pregunta de su hijo resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Por qué estás en la calle, Sara? Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero no solo por la pena de su propia vida. Aquello era algo más. Nicolás inquieto miró a su alrededor. La gente pasaba, indiferente, absorta en sus propios mundos, pero algo cambió en el ambiente. Una sombra parecía deslizarse entre los transeúntes, trazando una línea entre su sudoroso y agitado. Desconcertado, Nicolás escuchó sus palabras. Sara, no puedes estar aquí. Tienes que irte. Ellos te están buscando. Nicolás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién te busca?, inquirió. Un nudo en la garganta. Un grito de alerta. El hombre, con la mirada asustada, balbuceó. La gente que te ayudó te ha encontrado. Sara se puso de pie, temblando, y en sus ojos había un destello que Nicolás nunca había visto. Miedo, sí, pero también determinación. «No pueden encontrarme aquí», exclamó. «No pueden, ya no». «¿Qué está pasando?», Nicolás preguntó, su voz apenas un del bullicio. El hombre se aferró a su brazo. «Tienes que irte. Ellos no se detendrán. No te dejarán en paz». En ese momento, un grupo de personas apareció a lo lejos, con miradas severas, como cazadores tras su presa. Nicolás vio el color desvanecerse del rostro de Sara, y esa incertidumbre habitual en su corazón se convirtió en terror. En un acto de pura instinto, Nicolás se interpuso. «Ella no ha hecho nada. Dejen a Sara en paz». Su grito resonó en la calle como un tambor, pero lo que sintió después fue una ola de asombro. Las mismas personas que venían hacia ellos se tambalearon ante su declaración. Miraron a Nicolás como la escena. No puedes defender a una mendiga, pero en su corazón Nicolás ya no veía a Sara así. La imagen de la mujer había cambiado. Ella era mucho más que la etiqueta que le habían puesto. Era alguien que había hecho reír a su hijo, que había llenado su vida de luz en la oscuridad. ¿Cuánto había ignorado por vivir en su burbuja de oro? La presión de la aprobación social se volvía un peso insoportable. Y lo que más le asustaba era pensar que, en su afán por cumplir con las expectativas, había puesto en peligro a Lucas. Sudor corría por su frente, mientras los murmullos crecían a su alrededor. Sara se acercó, casi a susurrarle. «Nicolás, no puedo». La mirada en su rostro mostraba una mezcla de agradecimiento y miedo que lo atravesó como un puñal. Todo lo que había creído saber sobre ella, sobre su hijo, estaba a punto de desmoronarse. La verdad sobre Sara, sus secretos, esa vida en la calle, todo se sentía absurdo y aterrador. En un giro impactante, se dio cuenta de que su mundo de privilegio carecía de fundamento ante el rostro de la realidad. «¡Sara!». El grito de Lucas interrumpió esa revelación, pero ya no era el niño asustado, que no sabía cómo expresar su amor. Ahora, su risa era un reflejo del caos que lo rodeaba. Mientras la gente comenzaba a moverse, Nicolás sintió que una elección se cernía sobre él.
una línea divisoria entre lo que había sido y lo que podía ser. Y en ese instante, un pito desgarrador resonó, rompiendo la confusión. Un disparo. Todo se detuvo. El futuro, su futuro se desvaneció. ¿Qué iba a suceder con Lucas, con Sara, con él mismo? La realidad se desdibujó en el polvo de la calle y Nicolás se quedó paralizado, el miedo apretándole la garganta, el caos a su alrededor gritando verdades que no estaba listo para escuchar. El disparo resonó como un trueno en el aire cargado de tensión. Todo se detuvo. El caos se congeló. Nicolás sintió que su corazón se paraba, una presión en el pecho que amenazaba con desbordarse. Miró a Lucas con los ojos muy abiertos, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. La gente alrededor empezó a gritar, a arremolinarse en pánico. Sara, la expresión en su rostro cambió de miedo a desesperación. ¡No, Lucas!, gritó, pero su voz quedó ahogada por el estruendo. Nicolás apenas pudo procesar lo que ocurría. En medio de la confusión, un grupo de personas se acercaba, y lo que antes parecía un simple malentendido, ahora se tornaba en algo mucho más oscuro. Un segundo disparo rompió el aire, y esta vez, un cuerpo cayó al suelo. Nicolás se tomó la cabeza entre las manos, sin poder creer que la realidad se desmoronaba enfrente de él. «Lucas, vete», le gritó, empujando a su hijo hacia atrás, hacia la seguridad de la multitud. Un instinto primitivo lo impulsó a protegerlo a toda costa, pero no había refugio en esa escena. «¡Déjala ir!». Nicolás se volvió hacia la multitud y se dio cuenta de que no solo eran sus amigos los que lo miraban. Había rostros desconocidos que parecían alinearse en un juicio silencioso. Alguien había caído, pero el que se encontraba en el suelo no era un desconocido. Era un hombre que había estado presente justo antes de que todo se desatara. Había sido parte de su mundo. Era su hermano. Fernando, no. Su voz se convirtió en un susurro quebrado. El eco de su nombre reverberó en su mente. No podía ser. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué había intervenido? Nicolás retrocedió. El horror lo envolvió como un manto oscuro. El hombre que había defendido a la mendiga, el que había dejado todo para ayudar, ahora yacía en el suelo, manchado de sangre. No puede ser. La voz de Sara penetró su mente, pero él no la escuchaba. Todo se desvanecía, menos el rostro de su hermano, aquel que había estado a su lado en cada éxito, ese que había compartido el peso de su vida. «¿Qué has hecho?», gritó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El vínculo entre ellos se había roto en un instante. Una abrumadora sensación de pérdida lo envolvía. «¡Nos están buscando! ¡Ellos vendrán!», exclamó Sara, interrumpiendo sus pensamientos. El pánico en su mirada era palpable. «¡No puedo!». La urgencia en su voz resonó como un canto de alarma. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué oscuros secretos había detrás de la vida de Sara? La realidad a su alrededor se fragmentaba, y Nicolás se sentía como una marioneta, con cuerdas cortadas. La multitud empezó a dispersarse, pero un grupo más pequeño se mantuvo cerca, mirando con curiosidad y temor. «Te lo advertí, Nicolás. No puedes protegerla», uno de sus amigos murmuró, pero el sonido se desdibujó en el ruido ensordecedor de su confusión. Sara, conmovida pero decidida, se acarició el rostro, dejando entrever un destello de reconocimiento. Nicolás lo vio, esa conexión, ese brillo en sus ojos.
Pero había algo más, algo que él no podía comprender. Un grito desgarrador de Lucas lo despertó. «¡Papá, corre!» Y en ese mismo instante, en el aire pesado de la tragedia, sintió que el suelo se desmoronaba otra vez, esta vez bajo sus pies. La verdad explotó en su mente como una tormenta. Su hermano, el rostro familiar, la vida de privilegios. Todo se desdibujaba en un caos inexplicable. «¡Sara, ven!» La orden salió de su boca, pero su corazón sangraba por la revelación. ¿Qué tan lejos llegaría para proteger a una mujer que había entrado como un susurro en su vida? Las preguntas lo consumían. La respuesta estaba desvaneciéndose entre las sombras, como la risa de Lucas, ahora perdida en el estruendo de lo inesperado. ¿Quién es realmente Sara? Y mientras una ambulancia se acercaba, el aire denso de secretos, miedo y sangre llenaba el espacio vacío que una vez fue su vida. La elección estaba hecha, pero el costo aún estaba por llegar. Nicolás, después de ese estruendo, sintió que el tiempo se detuvo. La ambulancia ya estaba cerca, pero el ruido de las sirenas era solo un eco. Distante, Lucas, mirando a su padre con ojos que filtraban terror y confusión, parecía estar alejado, atrapado en una burbuja de incertidumbre. «Papá, tenemos que irnos», gritó, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran a través de un túnel. Sara se movió hacia él, su rostro ahora un mapa de angustia. «Nicolás, tenemos que salir de aquí, ya». Pero él estaba paralizado, atrapado en el horror de la escena. El cuerpo de su hermano yacía en el suelo, un manto de sangre oscureciendo su camisa blanca, una imagen que desgarraba su alma. «Fernando», murmuró, mientras el peso de la culpa comenzaba a apabullarlo. ¿Por qué había intervenido? De repente, un grito rompió la tensión. «¡Nicolás, corre!» Era la voz de un conocido, un amigo de su círculo, que corría hacia él. Lo recogía con movimientos desesperados, mientras la multitud comenzaba a huir. Nicolás sintió un nudo en su estómago. No podía dejar atrás a Lucas y a Sara. No podía. «¿Quién era él?», preguntó, tratando de comprender. Pero cuando sus ojos se encontraron con el de Sara, ella pareció dudar. Era como si cada respuesta estuviera justo detrás de sus labios, esperando el momento de ser revelada. «Es complicado», comenzó ella, su voz temblando. «Pero no hay tiempo para eso. Ellos vienen». «Nicolás, ¿dónde está el coche?», Lucas insistió. Pero la urgencia en el aire era palpable. En ese preciso instante, de entre la multitud, apareció un hombre vestido de negro. Con mirada decidida, se acercó a ellos. «Sara», dijo con tono firme, «tienes que venir con nosotros». Los ojos de Nicolás se ensancharon con incredulidad. «¿Quién es usted?», exigió saber, la rabia brotando de su interior. Pero el hombre no se detuvo. Extendió una mano hacia Sara. «No», gritó ella, retrocediendo. «No puedes llevarme. Ya no soy parte de eso». Nicolás la miró perplejo. Algo se encendió en el aire, un secreto tan frágil que parecía romperse con cualquier palabra. «¿De qué habla, Sara?». La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a desdibujarse. «Explícame, por favor». Fue justo entonces cuando ella le lanzó una mirada que lo atravesó. «Nicolás, ¿no se pudiera mover un dedo?». Hubo un nuevo disparo. Este fue diferente.
un estruendo hueco que resonó en sus oídos. La multitud se disolvió aún más. Gritos y pánico llenaron el aire. Y entonces, lo terrible. El hombre de negro cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a extenderse bajo él. Nicolás se quedó helado, sus ojos fijados en la escena. El caos estalló a su alrededor, pero él estaba atrapado en un mar de confusión y horror. ¿Quién era él? Murmuré sin aliento. De pronto, una figura del pasado emergió entre la agitación. Era la madre de Nicolás, la mujer que había estado ausente durante años. Nicolás, necesitamos hablar, dijo, su voz cortante y urgente. Él sintió que el mundo se alejaba aún más. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? Todo esto es por tu hermano. Él no estaba en el lado correcto. Nunca lo estuvo. Las palabras la atravesaron a medida que el caos los rodeaba. ¿Qué? Nicolás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Justo cuando el futuro parecía caer en un abismo, notó a Lucas temblando a su lado. Los ecos de risas, las conexiones que había encontrado entre su hijo y Sara, todo ello resplandecía ahora en un nuevo contexto. No sé qué está pasando, pero no dejaré que nos roben esto. Pero la mirada en los ojos de su madre era fría, dura, revelando secretos enterrados. A veces la familia necesita hacer sacrificios. Un golpe en el pecho. Nicolás se quedó sin aliento, pero el caos continuaba. Sacrificios. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué revelaciones aguardan en la penumbra de su historia familiar? ¿Qué había desatado todo esto? El misterio se espesó como la niebla que lo envolvía, y mientras el sonido del desespero se desvanecía lentamente, supo que todo lo que creía saber sobre su vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué será de nosotros?, murmuró Lucas, buscando la mano de su padre, y en ese instante Nicolás comprendió que la batalla apenas comenzaba. Nicolás, después de ese estruendo, sintió que el tiempo se detuvo. La ambulancia ya estaba cerca, pero el ruido de las sirenas era solo un eco distante. Lucas, mirando a su padre con ojos que filtraban terror y confusión, parecía estar alejado, atrapado en una burbuja de incertidumbre. «Papá, tenemos que irnos», gritó, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran a través de un túnel. Sara se movió hacia él, su rostro ahora un mapa de angustia. «Nicolás, tenemos que salir de aquí ya». Pero él estaba paralizado, atrapado en el horror de la escena. El cuerpo de su hermano yacía en el suelo, un manto de sangre oscureciendo su camisa blanca, una imagen que desgarraba su alma. «Fernando», murmuró, mientras el peso de la culpa comenzaba a apabullarlo. ¿Por qué había intervenido? De repente, un grito rompió la tensión. «¡Nicolás, corre!» Era la voz de un conocido, un amigo de su círculo, que corría hacia él. Lo recogía. No podía. «¿Quién era él?», preguntó, tratando de comprender. Pero cuando sus ojos se encontraron con el de Sara, ella pareció dudar. Era como si cada respuesta estuviera justo detrás de sus labios, esperando el momento de ser revelada. «Es complicado», comenzó ella, su voz temblando, «pero no hay tiempo para eso. Ellos vienen». «Nicolás, ¿dónde está el coche?», Lucas insistió, pero la urgencia en el aire era palpable. En ese preciso instante, de entre la multitud,
Apareció un hombre vestido de negro. Con mirada decidida se acercó a ellos. «Sara», dijo con tono firme, «tienes que venir con nosotros». Los ojos de Nicolás se ensancharon con incredulidad. «¿Quién es usted?», gritó ella, retrocediendo. «No puedes llevarme. Ya no soy parte de eso». Nicolás la miró, perplejo. Algo se encendió en el aire, un secreto tan frágil que parecía romperse con cualquier palabra. «¿De qué habla, Sara?». La realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a desdibujarse. «Explícame, por favor». Fue justo entonces cuando ella le lanzó una mirada que lo atravesó. «Nicolás, yo no soy solo una mendiga. Mi nombre real es...». No tuvo tiempo de decirlo. El hombre vestido de negro la agarró del brazo. «¡Lárgate de aquí! ¡No puedes hacer esto!», gritó Nicolás, dando un paso adelante. Pero antes de que pudiera mover un dedo, hubo un nuevo disparo. Este fue diferente, un estruendo hueco que resonó en sus oídos. La multitud se disolvió aún más. Gritos y pánico llenaron el aire. Y entonces, lo terrible, el hombre de negro cayó al suelo, un charco de sangre comenzando a extenderse bajo él. Nicolás se quedó helado, sus ojos fijados en la escena. El caos estalló a su alrededor, pero él estaba atrapado en un mar de confusión y horror. «¿Quién era él?», murmuré sin aliento. De pronto una figura del pasado emergió entre la agitación. Era la madre de Nicolás, la mujer que había estado ausente durante años. «Nicolás, necesitamos hablar», dijo, su voz cortante y urgente. Él sintió que el mundo se alejaba aún más. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». «Todo esto es por tu hermano. Él no estaba en el lado correcto. Nunca lo estuvo». Las palabras la atravesaron a medida que el caos los rodeaba. «¿Qué?». Nicolás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?». Justo en ese momento, un grupo de policías apareció en la escena. Las luces parpadeando y sirenas aullando. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!», gritaron, dispersando a la multitud. Nicolás sintió el pulso acelerado en su pecho, pero no podía apartar la vista de la madre, quien seguía hablando, cada palabra saliendo como fragmentos de vidrio. «Tu hermano», ella continuó, «no solo estaba aquí por casualidad. Él estaba a punto de delatarnos». La revelación lo golpeó como una ola. ¿Delatarnos? ¿Delatar a quién? «Nosotros somos parte de algo más grande, Nicolás, y ellos saben de ti. Ahora ellos te buscan». En ese momento el clima cambió. El aire se volvió denso. Todo perdió sentido. De repente un disparo resonó de nuevo, esta vez cerca de ellos. Nicolás vio a un oficial caer al suelo, y todo se convirtió en un caos indescriptible. Lucas forcejeaba en su brazo, gritando. La madre de Nicolás lo tomó del brazo y le susurró: «Usa esto». Le pasó un pequeño objeto que brillaba débilmente en su mano. «Es la clave. No puedo explicarlo ahora, pero te llevará a la verdad. Necesitamos que te mantengas a salvo». La conexión que había tenido con Sara, el amor que había sentido por Lucas y el vínculo que había creído entender, chocaron de frente con esta nueva realidad. «¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró. La idea de que su vida hubiera sido una mentira comenzó a desmoronarse en su mente. ¿Quién era realmente su familia? Y cuando todo parecía volverse más caótico, una risa burlona resonó entre los gritos. Era Sara, quien había estado en el suelo, un abrigo gris cubriendo su cuerpo
y una sonrisa porcida en su rostro. Todo esto es un juego, Nicolás, y tú, mi querido, aún no has aprendido las reglas. Su corazón se detuvo. En un instante, todo cambió. La madre, la verdad de su hermano, la conexión con Sara, cada pedazo de su vida se tambaleó. Sara, no, espera. Pero ya era demasiado tarde. Mientras la multitud se dispersaba y las sirenas cesaban, un hueco oscuro se instaló en su estómago. ¿Qué había hecho realmente? La pregunta flotaba en el aire, y ya nada sería igual. Nicolás, en medio del caos, sintió que el tiempo se desvanecía. Cada grito, cada sirena que sonaba, se volvía un eco distante. Sara, a su lado, seguía temblando, su rostro atrapado entre el miedo y la determinación. Nicolás, esto no es lo que parece. No puedes confiar en lo que ves. Y a medida que esos ecos de advertencia se mezclaban con la confusión, algo dentro de él comenzó a hacer clic. Si solo pudiera conseguir que Sara le dijera la verdad. Justo cuando se quedó a punto de demandar una respuesta, el hombre de negro que había caído al suelo tembló. Un último aliento dejó sus labios mientras sus ojos se apagaban, y fue ese instante el que fracturó el hilo de la realidad. «Sara, help», gritó Lucas, y olas de pánico lo inundaron. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. El cuerpo del hombre se convulsionó, y en un momento de horror, su piel se desgarró, no de una manera violenta como esperaba, sino con un sonido burbujeante que resonaba en la atmósfera. Los ojos de todos se centraron en él, atrapados entre la incredulidad y la repulsión. «Nicolás, corre», se atrevió a susurrar su madre, pero ya no podía moverse, petrificado. Un destello azulado emergió del interior del hombre caído, y de repente una figura se levantó sobre él. Era una mujer. No, no era solo una mujer. Era una entidad que parecía flotar, con un brillo etéreo que desafiaba la lógica, envuelta en un aura de energía. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de angustia. «Soy», comenzó a hablar, y su voz resonó en eco, como si se manifestara desde un lugar muy lejano. «Soy parte de lo que vino antes, no deben detenerme». Y en un movimiento repentino, la figura luchó por liberarse, como si el hombre de negro fuese solo un cascarón. Nicolás dio un paso atrás, su corazón tambaleándose en su pecho. ¿Qué demonios está pasando? La pregunta quedó atrapada en su garganta, pero el terror lo consumía. La claridad de la situación se desvanecía en un mar de locura. La figura, ahora casi completamente libre, miró a Sara. Tú no deberías estar aquí. El tiempo se ha vuelto confuso». Fue entonces cuando el rostro de Sara mostró una mezcla de sorpresa y horror. «No, no puede ser». Pero su expresión cambió rápidamente a la de resolución. «No, aún hay tiempo para corregir esto». Nicolás no entendía nada. ¿Corregir qué? La desesperación lo inundaba. En ese instante, algo en la multitud cambió. Muchos se arrodillaron, como si una orden secreta las hubiera convocado. Sus miradas estaban fijas en la figura flotante. «Tú», la figura apuntó a Lucas, y el pequeño se encogió, aferrándose a su padre. La conexión de su hijo con esa energía lo sorprendió, como si hubiera una línea directa que se activaba entre ellos. «¿Pero cómo? ¿Por qué?» «Él es especial», dijo la figura, su voz resonando con melodía. «Tiene el poder de salvar a quienes han sido olvidados. Debes protegerlo, Nicolás. No todos comprenden su verdadera naturaleza». Las etiquetas. Con cada segundo
Esa revelación se hacía más clara y al mismo tiempo más aterradora. «Sara, dímelo, por favor», exigió, sintiendo el mundo desmoronarse. Ella evitó su mirada. La figura echó un vistazo a la madre de Nicolás, como evaluando qué papel tendría en esta extraña danza. «La verdad está en la sangre, lo que él te oculta, Nicolás». Y sin previo aviso, todo se volvió negro. El eco del silencio lo consumió. Cuando la luz regresó, estaba en un lugar distinto. No estaba entre los gritos ni las caras aterrorizadas. En vez, se encontraba en una habitación vacía, paredes blancas, una mesa al centro. El único ruido era el latido de su corazón. «Lucas, ¿dónde estás?», murmuró al aire, y en ese momento comprendió que todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Qué había pasado? Tenía que encontrarlo. Debía protegerlo y de algún modo buscar respuestas. Pero lo que más lo aterrorizaba era la verdad sobre Sara y lo que eso implicaría. ¿Qué tan lejos llegarían para salvar al mundo olvidado que había florecido a su alrededor? Nicolás, en medio de la habitación blanca, sintió el aire helado a su alrededor. La imagen de su hermano Fernando, tendido en el suelo, lo atormentaba. Cada latido de su corazón era un recordatorio del horror que había presenciado. «¿Dónde está Lucas?», era una pregunta que ardía en su mente, pero no había tiempo para respuestas. Solo un agudo silencio que retumbaba en su pecho se obligó a avanzar, a explorar la habitación, mientras la luz temblaba sobre las paredes. «No puede estar solo, no puede», murmuró, su voz cargada de pánico. Cada paso se sentía como un eco en ese espacio desolador. Y entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. «¡Nicolás!», era Sara, su rostro pálido como la luna. Había una intensidad en sus ojos que le hizo detenerse. «Tienes que venir conmigo. No tenemos tiempo». El miedo se disparó en su pecho, pero la urgencia en su voz le dio un empujón. «¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está Lucas?». La desesperación lo impulsó hacia ella, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un temblor recorrió la habitación. La luz se hizo más intensa, como si una tormenta de energía estuviera por estallar. «¡Rápido!», gritó Sara, tomando su mano con fuerza. Nicolás la siguió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Salieron a la calle, pero el caos era aún más intenso. La multitud corría, gritos llenaban el aire. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. «¡Nicolás, aquí!». Era Lucas, su voz resonando entre la confusión. «¡Lucas!». Nicolás sintió la adrenalina surgiendo. Se volvió hacia Sara, quien parecía estar en otro mundo, su mirada fija en algo más. «¡Déjame ir!». But Sara no lo soltó, y él arrancó su brazo. Estaba decidido. Tenía que encontrar a su hijo. Corrió en dirección a la voz, empujando a la gente que bloqueaba su camino. Cada paso era un desafío. Allí estaba, en el suelo, rodeado de gente. Su expresión era de terror. Nicolás llegó a su lado, y cuando lo tocó, el niño se encogió, como si esperara que la tierra lo tragara. «¡Papá!», gritó Lucas, lágrimas corriendo por su rostro. Nicolás lo abrazó con fuerza, pero en ese momento sintió como algo frío y oscuro se deslizó por su espalda. Una sombra,
un susurro que le decía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. «Lucas, estamos a salvo», se esforzó por decir, pero el miedo seguía allí, en el aire, en su pecho. Justo en ese instante, una figura apareció detrás de él. Era el hombre de negro, aún vivo, con sangre en su ropa. «No puedes quedarte aquí, Nicolás», dijo, su voz un escalofrío. «Ellos vienen. Deben saber que estás con ella». ¿Con ella? Nicolás miró a Sara, quien se mantuvo detrás, como si no supiera qué papel jugar. La confusión giró en su mente, pero la sombra del hombre parecía deslizarse en su conciencia. «¿Qué sabes tú de nosotros?» «Ella no es lo que crees», dijo el hombre, su voz llena de amenaza. En sus manos había un pequeño dispositivo, un artefacto que chisporroteaba con energía. Algo dentro de él se sintió terriblemente errado. «Ese niño tiene el poder que ellos buscan, y tú, Nicolás, no estás a salvo mientras estés con ella». Todo cambió en un instante. Una explosión resonó a su alrededor, haciendo temblar el suelo. Nicolás abrazó a Lucas con fuerza, pero no era suficiente. Una ráfaga de luz los envolvió. «¡Ah, Sara! ¡Corre!», se oyó gritar a alguien, pero el caos le abrumó. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, sintió una conexión extraña. Era como un hilo que lo unía a Lucas, Sara y a ese misterioso poder. Esto no es real», susurró, la revelación chocando contra él. En ese momento, la figura del hombre de negro se desvaneció, y el mundo se convirtió en oscuros ecos. En medio de esa explosión de luz y sombras, un pensamiento atravesó su mente como un relámpago. Sara era parte de todo esto. ¿Pero cómo? No había respuestas simples, solo un laberinto de secretos y verdades ocultas. «Todo ha cambiado», gritaría alguien. Pero antes de que pudiera tener claridad, todo se oscureció nuevamente en un vacío aterrador. «¿Qué está pasando?». La oscuridad lo consumía mientras un grito resonaba en sus oídos, un grito de Lucas que parecía lejano. Y en ese instante, Nicolás se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Sediento de respuestas, sintió que el mundo se fracturaba y que lo que quedaba era un camino espinoso hacia la verdad que estaba a punto de destapar, uno que cambiaría todo lo que creía conocer. Nicolás, en medio de la habitación blanca, sintió el aire helado a su alrededor. La imagen de su hermano Fernando, tendido en el suelo, lo atormentaba. Cada latido de su corazón era un recordatorio del horror que había presenciado. «¿Dónde está Lucas?». Era una pregunta que ardía en su mente, pero no había tiempo para respuestas, solo un agudo silencio que retumbaba en su pecho. Se obligó a avanzar, a explorar la habitación, mientras la luz temblaba sobre las paredes. «No puede estar solo, no puede», murmuró, su voz cargada de pánico. Cada paso se sentía como un eco en ese espacio desolador. Y entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. «¡Nicolás!». Era Sara, su rostro pálido como la luna. Había una intensidad en sus ojos que le hizo detenerse. «Tienes que venir conmigo. No tenemos tiempo». El miedo se disparó en su pecho, pero la urgencia en su voz le dio un empujón. «¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está Lucas?». La desesperación lo impulsó hacia ella, pero antes de que pudiera recibir una respuesta,
Un temblor recorrió la habitación. La luz se hizo más intensa, como si una tormenta de energía estuviera por estallar. ¡Uf! ¡Rápido!, gritó Sara tomando su mano con fuerza. Nicolás la siguió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Salieron a la calle, pero el caos era aún más intenso. La multitud corría, gritos llenaban el aire. De repente un grito desgarrador cortó el silencio. ¡Nicolás, aquí! Era Lucas, su voz resonando entre la confusión. ¡Lucas! Nicolás sintió la adrenalina surgiendo. Se volvió hacia Sara, quien parecía estar en otro mundo, su mirada fija en algo más. ¡Déjame ir! Pero Sara no lo soltó, y él arrancó su brazo. Estaba decidido, tenía que encontrar a su hijo. Corrió en dirección a la voz, empujando a la gente que bloqueaba su camino. Cada paso era un desafío. Los rostros de desconocidos estaban llenos de pánico, pero su único propósito era Lucas. ¡Lucas!, gritó, su voz rompiendo el aire. Y entonces lo vio. Allí estaba, en el suelo rodeado de gente. Su expresión era de terror. Nicolás llevó a su lado y cuando lo tocó, el niño se encogió, como si esperara que la tierra lo tragara. ¡Papá!, gritó Lucas, lágrimas corriendo por su rostro. Nicolás lo abrazó con fuerza, pero en ese momento sintió como algo frío y oscuro se deslizó por su espalda. Una sombra. Un susurro que le decía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. «Lucas, estamos a salvo», se esforzó por decir, pero el miedo seguía allí, en el aire, en su pecho. Justo en ese instante, una figura apareció detrás de él. Era el hombre de negro, aún vivo, con sangre en su ropa. «No puedes quedarte aquí, Nicolás», dijo, su voz un escalofrío. «Ellos vienen, deben saber que estás con ella». ¿Con ella? Nicolás miró a Sara, quien se mantuvo detrás, como si no supiera qué papel jugar. La confusión giró en su mente, pero la sombra del hombre parecía deslizarse en su conciencia. «¿Qué sabes tú de nosotros?» «Ella no es lo que crees», dijo el hombre, su voz llena de amenaza. En sus manos había un pequeño dispositivo, un artefacto que chisporroteaba con energía. Algo dentro de él se sintió terriblemente errado. Ese niño tiene el poder que ellos buscan, y tú, Nicolás, no estás a salvo mientras estés con ella. Todo cambió en un instante. Una explosión resonó a su alrededor, haciendo temblar el suelo. Nicolás abrazó a Lucas con fuerza. Pero no era suficiente. Una ráfaga de luz los envolvió. «¡Sara, corre!», se oyó gritar a alguien, pero el caos lo abrumó. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, sintió una conexión extraña. Era como un hilo que lo unía a Lucas, Sara y a ese misterioso poder. Esto no es real», susurró, la revelación chocando contra él. En ese momento, la figura del hombre de negro se desvaneció, y el mundo se convirtió en oscuros ecos. En medio de esa explosión de luz y sombras, un pensamiento atravesó su mente como un relámpago. «No, eso no puede ser verdad». En su interior, un grito surgió, mientras las imágenes de su vida se entrelazaban con inquietantes posibilidades. No solo era un empresario atrapado en una burbuja, había heredado un legado, un peso que ahora cayó sobre sus hombros. «Nicolás», la voz de Sara rompió su ensueño. «Él no es quien crees». Pero antes de que pudiera responder, el espacio alrededor se deformó y oscureció aún más.
Una escena distorsionada se presentó ante sus ojos. Un pasado que no reconocía, lleno de murmullos de conspiraciones y alianzas. Los ecos de risas retumbaban en su mente, pero aquellas risas eran las de sus padres. No, esto no puede estar pasando. Su madre, su padre, los que habían sido su refugio, aparecieron en la tormenta de su confusión, pero con miradas sombrías. Eran parte de un secreto y el horror se instaló en su corazón. ¿Qué escondieron de mí? La rabia surgió con fuerza, un eco de su propia desesperación. La verdad era dolorosa, insidiosa, y temía que esa revelación lo destruyera por completo. Las relaciones que había creído entender se tambalearon ante él. Nicolás sintió que el suelo se desgastaba como arenas movedizas. «Lucas, llévame a casa, por favor». El grito salió sin querer, una súplica de un hombre que se sentía perdido. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. ¿Era esa la casa que había imaginado? Algo se había quebrado dentro de él. «Ellos vienen por ti, Nicolás», insistió el hombre de negro. Y en un giro impactante, la figura de su hermano Fernando apareció como un fantasma, con una mirada que le heló la sangre. Fernando. Sus ojos se cruzaron, y la verdad lo golpeó como un rayo. «No estás muerto. ¿Eres parte de esto?» El reconocimiento le desgarró el alma. «Todo es por él. Los secretos que ocultamos», murmuró Fernando, sus palabras distorsionadas por el dolor y la traición. «Tú eres el elegido, Nicolás. El destino de todo esto está ligado a ti». La explosión de luz, una vez más, lo envolvió, y mientras las sombras danzaban, Nicolás se encontró frente a una elección desgarradora. Un dilema que cambiaría todo lo que sabía sobre su familia, su mundo y su lugar en él. La verdad lanzó un desafío ante él. ¿Está dispuesto a aceptar lo que es su legado, aunque cueste su vida? Y mientras la oscuridad avanzaba, la pregunta quedó grabada en el aire. Una duda que resonaría en cada rincón de su ser. Nicolás, sintiéndose atrapado en un torbellino de revelaciones, miró a su hermano Fernando, que parecía al borde de algo monumental. La conexión entre ellos, un hilo delicado, vibraba con verdades no dichas. Fernando abrió la boca, como si las palabras pudieran cambiar el rumbo de sus vidas. «Nicolás, esto va más allá de nosotros». Los corazones de todos palpitaron al unísono. Las manos de Sara temblaban a su lado. «Cállate, Fernando. No tienes idea de lo que estás diciendo», gritó. La tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. «Pero lo sé todo, Sara. Tú también eres parte de esto. Él es nuestro». Un escalofrío recorrió a Nicolás. ¿Qué estaba diciendo Fernando? «Nuestro hermano, el hermano que ocultamos». Los murmullos de la multitud se intensificaron. «Es el recubrimiento de esta familia. Él». Pero Fernando no pudo terminar la frase. En ese instante, un estruendoso disparo resonó en la oscuridad. El sonido pareció paralizar el tiempo. Todo el mundo se volvió expectante. Un segundo disparo. Nicolás sintió el aire helarse en sus pulmones. La figura del hombre de negro, a 2 pasos de ellos, se desplomó de una forma espeluznante. «No», gritó Nicolás, pero el grito fue ahogado por el tumulto. Fernando miró hacia atrás y su rostro se llenó de horror. «Corred,
Nicolás protege a Lucas. Nicolás se volvió para encontrar a su hijo, pero lo que vio lo dejó helado. Lucas yacía en el suelo, inmóvil. El mundo se torció de manera inverosímil. ¡Lucas! La voz de Nicolás se rompió. Corrió hacia su hijo, pasando entre cuerpos murmullantes que apenas se daban cuenta del desastre. Al llegar, abrazó al pequeño con fuerza. Su respiración era trémula. Sus ojos estaban abiertos, pero asustados. ¿Estás bien, hijo? La súplica en su voz era inconfundible. En ese momento, una explosión ensordecedora resonó a sus espaldas. Un estallido de luz y caos. Todo a su alrededor se iluminó brevemente, revelando rostros distorsionados de terror mezclado. La oscuridad siguió rápidamente. Entonces, la figura de Fernando desapareció en medio de la confusión, como si nunca hubiera estado allí. «Papá, ¿qué está pasando?», Lucas gritó, sus ojos enormes reflejando el pánico. Nicolás lo abrazó más fuerte, buscando darle consuelo en medio de la tormenta. La incertidumbre lo invadía. «No lo sé, Lucas. Solo tenemos que salir de aquí». Pero cuando miró hacia donde había estado Fernando, notó a alguien más emergiendo de la oscuridad. Sarah. Nicolás. Su voz era un grito de desesperación. «Ellos han venido por mí. Gregorio, era un engaño. Necesitamos irnos. Esto es peor de lo que crees». Su rostro pálido irradiaba una intensidad desesperada. «Gregorio es su padre». Nicolás se quedó en shock. Cada palabra era un golpe. «¿Qué? ¿Cómo?». Se sentía como si se estuviera desvaneciendo. «Yo siempre creí que él no va a detenerse. Él está determinado y ha estado esperando el momento adecuado para destruirlo todo». Al pronunciar esas palabras, la percepción de Nicolás de la realidad se tambaleó. Sara no solo era una mendiga, su vida estaba interconectada con la familia de Nicolás de una manera inimaginable. Y cuando Sara extendió la mano hacia él, un pálpito de amor floreció. «Nicolás, confía en mí. Juntos podemos parar esto». «Pero no si permanecemos aquí». Antes de que pudiera responder, otro disparo resonó. Nicolás sintió una ola de energía atravesarlo. Pero no era solo miedo. También había una chispa de esperanza. «Vamos, Lucas», gritó, tomando la mano del niño. Pero algo había cambiado. De repente se dio cuenta de que no estaba seguro de dónde estaba su lealtad. Las verdades reveladas lo hacían cuestionar todo. El caos a su alrededor se intensificó. «Yo no soy tu enemigo», gritó un nuevo personaje que surgió. Un hombre de mirada penetrante que todos parecían conocer. «Nicolás, la verdad es más compleja de lo que imaginas». Y antes de que pudiera hacer preguntas, el mundo pareció borroso. Y en medio de la confusión, un haz de luz los tragó. Todo se oscureció y desapareció. La transformación fue abrumadora, arrojándolos a una realidad que no podían comprender. El silencio se llenó de susurros. Entonces lo comprendió. Todo a su alrededor, las conexiones, la traición, los secretos que se tambaleaban. Desde ese instante, nada sería igual. Y mientras su mundo se desvanecía, Nicolás sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Nicolás, arrastrando a Lucas entre la multitud que aún temblaba de miedo, miró a Sara. Había algo diferente en ella, un fulgor que antes no había notado. «¿Dónde está el verdadero peligro, Sara?».
¿Por qué todos están tan asustados? Gregorio, él nunca se detendrá, susurró ella, intensamente. Nicolás sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No podemos quedarnos aquí. Él busca lo que tiene que ver con Lucas. Debemos escapar. El caos de la calle los envolvía. Las sirenas resonaban, gritos y murmullos se mezclaban en un cóctel de pánico. De repente, una sombra sobresalió entre la agitación. Un grupo de hombres de negro, decidido a volver a atraparla, avanzando en su dirección. «¡Sara, corre!». Nicolás apretó la mano de Lucas, pero la mujer se plantó firme. «No, Nicolás, tienes que confiar en mí. Hay cosas que aún no entiendes». Las palabras flotaron en el aire, pero el tiempo se agotaba. «¿Qué hay de la verdad?», exigió él, adolorido. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres se acercaban. El ambiente se cargaba de tensión. «Lucas, agárrate de mi mano y no mires atrás». Nicolás sintió cómo la valentía crecía dentro de él. No podía dejar que su hijo sintiera el horror, al menos no más del que ya había vivido. Tomó a Sara de la muñeca, arrastrándola con ellos, mientras se abrían paso entre la multitud. Pero el eco de los disparos resonaba nuevamente. Nicolás miró atrás y vio a uno de los hombres caer, desvaneciéndose como un fantasma. «Ellos no se rinden», soltó Sara con lágrimas en los ojos. «Tienes que enfrentarlo». El aire se volvió irrespirable. «Fernando, ¿dónde estás?», gritó, esperando respuesta. Pero la oscuridad lo había absorbido todo. En su mente resonaban las revelaciones, los secretos ocultos, la traición de su familia. Luchar por la verdad se sentía como una batalla sin fin. Fue entonces cuando una luz intensa los rodeó. Nicolás se detuvo y vio a una figura familiar acercarse. Su madre. «Nicolás, este no es el final. Debes entender que hay más en juego». Su voz era un lazo que lo unía a su origen. ¿Qué significa eso? La confusión y la ira brotaron como una erupción. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». «Porque creí que te protegería. Todos en nuestra familia han llevado este peso». Las palabras se desvanecieron en el aire cargado. Nicolás sintió el resentimiento, pero también el deseo de comprender ese nudo en el pecho. «Ya no hay tiempo», dijo Sara, interrumpiendo el momento. «Déjamelo a mí, lucharé con ellos. Tienen que seguir adelante». Su determinación brillaba. «No, no puedo dejarte aquí», gritó Nicolás. «Tienes que hacerlo por Lucas». Y en el instante en que esas palabras se pronunciaron, algo cambió. En su pecho, un fuego de esperanza se avivó. «Confía en mí, Nicolás. Regresaré por ti». Con una mirada de comprensión, Nicolás sintió el eco de su amor por ella y por su hijo. Entendió que esta batalla no era solo con los hombres de negro, sino con los secretos que habían lacerado su alma. Así que con una última mirada resuelta, se dio vuelta y arrastró a Lucas a una luz que prometía un nuevo comienzo. Al salir del apuro, el aire se despejó. «Papá, ¿por qué llorabas?», preguntó Lucas con inocencia. «Porque a veces se llora de esperanza», respondió Nicolás, abrazándolo fuerte. Mientras corrían, supo que había enfrentado sus miedos. La ciudad se exploraba a su alrededor, iluminada por el amanecer. Y aunque todavía quedaba una sombra, una figura que siempre los perseguiría, había una chispa de luz que les decía que todo iba a estar bien. En su corazón guardó la promesa de que juntos lo resolverían todo. Pero a medida que se alejaban, una pregunta quedó suspendida en el aire.
Realmente podrían destruir lo que había amenazado su familia por tanto tiempo. La incertidumbre siempre acechando. Y aquí es donde entras tú. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz tu parte. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de hacerlo.